quedan 40 años para jubilarnos, porque tardes 6 meses en encontrar un trabajo que te gusta, no pasa absolutamente nada. Claro, llega septiembre y los 4 años de la uni, genial, pero ¿ahora qué haces? Qué suerte que enseguida has tenido trabajo. Yo tiré 75 correos con mis currículum hasta que me llamaron del primer sitio, pero todo el mundo se tiene que pensar que las empresas con ellos ganan valor, no pensar que la empresa te está haciendo un favor, porque realmente es algo mutuo. Ellos te hacen un favor a ti y tú a ellos. Y igual si no te contratan no es por nada, sino porque ese sitio no era para ti y ya está. Movimiento siempre. Si tú te mueves, siempre te va poniendo cosas en el camino, pero vas a buscarlas o nada. Te llamarán muchas puertas, igual a 100 puertas para que te abra una. Cámara y acción, el podcast Los Jóvenes Talentos. Cámara y acción. Muy buenas tardes, Andrea. Buenas tardes. Por fin arrancamos Efectivamente. Y nada, vamos a empezar como de costumbre. Antes que nada, bienvenida, por favor. Ya iba yo. Bienvenida y muchas gracias por venir. Sé que hemos tenido que ir ajustándonos, y era algo que veníamos ya tramando hacía mucho tiempo, pero mira, finalmente lo hemos conseguido. Así que nada, bienvenida. Y vamos a empezar, como de costumbre, algo que te había dicho justo antes, ¿no? De una manera muy cordial, muy poco formal, como te presentarías ante una amiga o una amiga de una amiga. Pues cuéntanos quién eres y empezamos. Muy bien, pues nada, gracias a vosotros por la invitación. Pues nada, soy Andrea, soy periodista. Esto no sé si lo diría de primeras, pero vamos, para mí el periodismo ha sido mi vocación desde que tengo uso de razón. Y bueno, he estado trabajando en varios sitios y ahora soy la responsable de comunicación de la Federación de Caza junto a la consultora en la que estoy, que se llama Qualitat. Ok, muy bien. Sin embargo, eso es lo que estás haciendo ahora actualmente, ¿verdad? Ahora mismo, exacto. Sin embargo, tú cuando vienes aquí, que ya hace como 3 añitos, se me has comentado, sí, ¿vale? Vienes al proyecto de, ahora se llama Talento Joven. Eso hace 3 años, justo cuando tú terminas, no es tu primer trabajo este que me comentas ahora, ¿no? Exacto. Tú recorres varias situaciones de empleabilidad. Sí. Ok. Pues nada, yo terminé la carrera en junio de 2022. En un principio con 2 amigas hablamos de hacer el doble grado de publicidad porque yo estudié en la UJI y había la opción, pero de repente dije, pues no quiero hacerlo, no porque no me guste publicidad, pero yo me quería enfocar más al periodismo. Nada, me quedo ese verano ahí un poco pensando qué hacer y claro, llega septiembre y los 4 años de la uni, genial, pero ¿ahora qué haces? Entonces me pongo a apuntarme a cursos para aprender un poco de todo y vi que estaba en plan en el centro, en buen lugar, Cámara de Comercio de Valencia y vi lo de Garantía Juvenil, bueno, no sé si se sigue llamando así, dije, pues voy a aprovechar y como es de marketing y eso no lo di en la carrera, digo, pues me meto, a ver. Te metiste aquí a hacer el curso hiciste un curso de Comunicación digital, es verdad. Ok. Y justo cuando terminas eso, cuando pasas, ahí entras ya en la búsqueda activa de empleo. ¿Durante el curso ya pasaron cosas o no? ¿Fue justo después? Fue justo después. Yo siempre lo digo porque a veces mis padres me dicen, qué suerte que enseguida has tenido trabajo. Yo tiré 75 correos con mis currículum hasta que me llamaron del primer sitio y yo acabé este curso más o menos en noviembre. Me dejé diciembre, enero porque estaba acabando unas cosas, quería un poco formarme en valenciano y ya en enero finales dije me pongo a buscar trabajo como una loca, saqué la lista de todos los medios, agencias de Valencia alrededores y 75 correos tiré y me respondieron. Wow. ¿Te respondieron cuántos, te acuerdas? Me respondieron varios, me respondieron 2, que son los primeros trabajos así más oficiales en los que estuve y luego sí que creo que me respondieron ya un par de empresas más, pero como estaba bien en esos sitios, pues dije, pues ya está. Ya está, ya tengo. Qué bueno. Pues, como te comentaba, lo que nos interesa es justo esto, ¿no? Ahondar un poquito en el proceso de empleabilidad de cada persona, cómo lo has hecho, cómo lo conseguiste y tal, por si sirve de referencia a, pues eso, a personas que están ahora justo en ese mismo momento, ¿no? Entonces, por recopilar, 75 no está mal. Imagino que habías hecho una preselección, ¿no? Previa, no fue a lo loco, esos 75 ya tenían una intencionalidad, ¿no? Ya iba un poquito... Vale. ¿Te contestan de ahí 2, has dicho? Me contestaron varios, pero algunos pues gracias, o pues nos guardamos tu currículum, pero vaya, que con los que me quedé con 2. Con 2. ¿Y ahí cómo inicias ese proceso de selección? ¿Vas con los 2 a la vez? ¿Vas avanzando ese proceso? Pues no, la verdad es que fue porque primero me cogieron en uno, que era estuve en la televisión de Torrent,
Y me cogieron ahí y era un contrato porque era para hacer un programa de comercio en el que yo era la presentadora. Y como era un contrato de 1 hora al día, lo podía compaginar con otros trabajos. Entonces me llamaron de una agencia de comunicación, me cuajaban las dos cosas, me encajaban, hablé con ambos jefes y no hubo ningún problema. Entonces pues estuve compaginando los dos sitios. Muy bien, ahora entiendo. Vale. De hecho tenía esto apuntado aquí, es como si habías hecho eso, compaginar varios de ellos. Sí. Muy bien, entonces era por un tema de horas. ¿Cómo fue esos dos procesos de entrar a trabajar con ellos? O sea, ¿fue la típica entrevista? ¿Fue un proceso de selección diferente por el sector? ¿Cómo fue? Pues por ejemplo el de Torrent, que fue la primera, es que le guardo muchísimo cariño y fue súper curioso porque yo envié mi currículum, no me dijeron nada y un día en Navidades me llaman y me dicen, ¿puedes venir el día 2? Es que nunca me voy a olvidar, el día 2 de enero a hacer una entrevista. Y dije sí, y cuando fui a hacer la entrevista ya dieron, o sea, como que les gustó mi currículum porque yo había hecho las prácticas de la universidad en Levante TV, en la televisión, y les gustó y ya mi jefe, que era Manu, que me sigo llevando muy bien con él, ya me dio como las indicaciones para empezar y yo, wow, pensaba que esto era una entrevista y así empecé. O sea, fue muy, muy orgánico, muy natural el proceso. Sí, tuve mucha suerte. Vale, ¿y en la otra también fue el proceso más o menos similar? En la otra fue una entrevista presencial. Y luego me enviaron un correo electrónico diciéndome que les había gustado la entrevista, que si podía hacer una práctica, bueno, como una prueba. La envié, les gusté y empecé a la semana siguiente y así. Ok, o sea, fue una primera entrevista más tradicional y luego una prueba más técnica. Ok. Y en la entrevista, ¿fue la típica entrevista de háblame de ti? ¿Fue algo así? Sí, Cuéntanos. sí. ¿En qué puedes destacar? ¿Qué conoces de nosotros? Sí. Ok. Muy bien. ¿Eso fue justo cuando terminaste el curso aquí? Sí, las dos primeras, a los 2 meses así. después de preparar tal. Muy bien. Y luego tu camino continúa, ahí estás un tiempito, y luego tu camino continúa hasta llegar a... ¿Hay algún proceso intermedio o no? ¿De ahí ya llegas a donde estás ahora? No, estuve en más sitios. La agencia, por varios motivos, lo dejé en verano de 2023. Y ahí sí que empecé a buscar trabajo y lo digo porque no es todo tan fácil, ahí fue bastante desesperante, porque yo sí que seguía en Torrent, pero hay que recordar que era 1 hora al día. Correcto. Entonces, claro, yo también quería un trabajo más fijo y ahí sí que estuve 6 meses buscando trabajo, hice lo mismo que hice la otra vez, volví a enviar todos los correos y dije me voy a hacer LinkedIn, bueno ya lo tenía, pero dije voy a publicar. Todo empezó porque en septiembre se ve que el día 11, si no me equivoco, 8-11 es el día del periodista. Y yo dije, pues voy a subir algo. Y a raíz de ahí vi que le gustó a la gente mi publicación y yo dije, oye, pues me voy a plantear subir algo. Y se hizo mi rutina, subir cosas a LinkedIn, porque al final cuando estás buscando trabajo y ya no estudias, bueno, un poco de formación autodidacta, cursos y demás, pero no tienes ninguna rutina, te la tienes que hacer tú. Claro. Y a raíz de ahí empecé. Y una vez más, a raíz de enviar correos, me habló la siguiente agencia en la que estuve, que bueno, me hablaron, que me querían coger y tal, tuve que esperar un poco y en febrero de 2024 empecé en esa agencia que también tenían un programa en Apunt, un programa de radio y también ahí empecé, pero a base de enviar muchos. Vale, y según comentas, empezó el contacto a través de LinkedIn. ¿Empezasteis? No, a través también de enviar un correo. Lo que pasa es que me vieron por LinkedIn también. Ok. Ayudó, ¿no? Fue como... Sí. Vale, por un lado tú seguías mandando los emails. Exacto. Y por otro, al trabajar en LinkedIn, ellos pudieron ver ahí. Eso es interesante porque lo hablamos mucho también en clase, ¿no? Lo de ir comunicando, una comunicación extensiva. Yo... No sé si otros compañeros también, ¿no? Pero hablamos del currículum extendido, ¿no? Es el típico currículum, es decir, LinkedIn es currículum, es todo esto que vas haciendo, ¿no? De ruido. Muy interesante. Y entonces, estos son los de Apunt. Sí, el año pasado. Es una agencia de comunicación. Y también tenían programa en Apunt Radio. Correcto. Qué bien. Muy bien. Y ahí entras a través de un proceso. Ellos, lo mismo. LinkedIn y email, pero ¿pasas por otra entrevista? Una entrevista y para Apunt sí que fue una prueba, me grabaron, me acuerdo que me metí ahí con 2 compañeras que les guardo mucho aprecio, me metieron en un almacén y me dijeron prueba de audio con la grabadora, yo súper nerviosa,
Pero bueno, se ve que salió bien y a raíz de la entrevista y de la prueba, pues ya me dijeron que sí. O sea que sí que es verdad que hay varias pruebas en el sector. Sí. En este caso quieren la parte técnica, asegurarse de que vas a poder cumplir un poco las expectativas más profesional, ¿no? La parte más de comunicación. Interesante. ¿En esta entrevista algo a destacar, algo diferente? ¿Fue como las demás? No, una entrevista normal. Vale, ok. Duración, que siempre me preguntan por la duración. Yo digo, si es que pues esta fue breve, fueron 15 minutos. Esto es. Muy bien. Luego una entrevista que tuve, en ese periodo que estaba buscando trabajo en un sitio que no me cogieron, sí que fue de media hora. O sea que nunca se sabe porque dure más o porque dure menos, es que no... Correcto. Depende. Correcto. A ver, hablamos mucho de esto, ¿no? De la variabilidad que puede haber aquí en sectores, en tipo de la propia persona que te está entrevistando, si tiene un cargo dentro de la empresa o es... hay mucha variabilidad. Genial. Y con esto llegaríamos casi al momento actual. Exacto. Cuéntanos ese proceso de llegar hasta aquí, porque ya te digo, probablemente tu experiencia de cómo lo consigues, cómo entras, cómo accedes ahí, sea de mucho interés para gente que está, pues en ese momento que estabas tú perdida, buscando esos 6 meses duros, que una vez conseguido tienes que volver. Yo ahora a mis amigos que están buscando trabajo les digo, mira, aunque suene un poco frío, nos quedan 40 años para jubilarnos, porque tardes 6 meses en encontrar un trabajo que te gusta, no pasa absolutamente nada. Y lo digo porque yo en esos 6 meses lo pasé muy mal, pero al final te tienes que mover y aunque suene de creída, no porque yo sea yo, pero todo el mundo se tiene que pensar que las empresas con ellos ganan valor. No pensar que la empresa te está haciendo un favor, porque realmente es algo mutuo. Ellos te hacen un favor a ti y tú a ellos. Entonces, como que cuando somos primerizos todos hemos pensado, ay, me hacen un favor, me contratan. De eso nada, el favor es mutuo. Entonces eso es lo que yo pienso que... Obviamente siendo súper trabajador, dando todo de ti, pero lo tienes que pensar así. Me encanta lo que estás diciendo, porque muchas veces todavía existe este paradigma antiguo, ¿no? de ir a pedir. Yo muchas veces insisto en esto, ¿no? Vamos a pedir trabajo y parece como que estás pidiendo limosna, ¿no? Y no es un acto de ganar, es un acto de ellos ganan, tú ganas. Y desde ahí hay un posicionamiento diferente en lo que es la búsqueda de empleo, ¿no? O la empleabilidad. Porque no es ya te digo, es como algo que probablemente se quedó muy atrás y todavía vemos que se mantiene en la mente de mucha gente, ¿no? Como, me parece muy interesante lo que acabas de decir, por eso lo trato de reforzar, ¿eh? Lo de que te des cuenta de que tú también aportas valor a la empresa y que la empresa también, obviamente, te va a aportar algo que te interesa, ¿no? Totalmente, porque al final tú vas a estar 8 horas del día ahí, más el transporte, más la comida, más lo que quieras, y al final no te están regalando nada. Que eso no quiere decir que hay muchísimas empresas que te hacen sentir tan a gusto que agradecemos estar en un sitio así, pero hay que pensar que al final es un intercambio y yo creo que nadie es más que nadie, sino pues al final es un intercambio, tú vas ahí a trabajar y igual si no te contratan no es por nada, sino porque ese sitio no era para ti y ya está. Sí, hay muchos factores que pueden determinar que finalmente no decidan por una persona. No es tu validez. Puede ser otros factores que no tienen. Es también muy interesante esto porque a veces nos lo llevamos al terreno de la autoimagen, cómo nos autovaloramos tras un proceso de selección en el que acabamos siendo rechazados o no elegidos. Entonces lo llevamos a no valdré, ¿será que no valgo? Y no, a lo mejor simplemente es que por la razón que sea, en ese momento, en ese aquí y ahora de esa empresa, no se ha dado el caso. Exacto. Por eso es también muy interesante lo de volver a insistir en determinadas empresas que te interesan, ¿verdad? Siempre, hay que ser muy pesada. O sea, yo he sido súper pesada. Me encanta que lo digas. Yo, por poner el matiz, muchas veces digo, porque la gente también me dice, joder, es que pesados tampoco vamos a ser, porque entonces se enfadan o tal. Digo, tienes razón. Pero la diferencia entre ser pesado o no ser pesado para mí está en la educación, en la forma, y justo en el que cuando te acercas al otro es para darle algo de valor, no para pedir, voy a dar. Con lo cual no estás siendo pesado, estás siendo alguien que muestre interés, ¿verdad? Claro. Es la diferencia entre mostrar interés o ser pesado. Para mí está en la educación, ¿verdad? En la forma. Totalmente. Al final nadie se va a ofender porque tú quieras trabajar en su empresa. En todo caso les puede halagar o les puede parecer un poco indiferente. Pero nadie se va a ofender porque una persona es trabajadora y quiere trabajar con ellos. O sea, yo he sido súper pesada y lo reconozco. Y yo, si veis mis mensajes de LinkedIn cuando buscaba trabajo, y no me da vergüenza decirlo, yo he hablado a muchísima gente, que si ven el vídeo lo verán, porque yo he hablado a muchísima gente, pero digo, yo tengo que trabajar,
sea como sea, de periodista. De hecho, me estoy acordando ahora, claro, es que hacía como 2-3 años que no comentábamos, ¿no? Pero me acuerdo que, corroborando lo que estás diciendo, me mandaste algún mensaje a mí por LinkedIn, ¿verdad? Exacto, que y a Alfa también. Que traté de ponerte en contacto con un amigo mío músico. Sí, lo que pasa es que no surgió, de hecho sigue sin tener nada trabajado a nivel redes sociales, o sea que no fue porque no valía, sino porque él tampoco estaba en la historia. Pero sí que recuerdo esa parte tuya insistente y... Siempre. Hablan así, ¿no? Que los buenos vendedores, una de las cualidades de los buenos vendedores es la persistencia. Entonces, yo creo que muchas veces lo que confundimos, ¿verdad, Andrea? Es esa persistencia, que es un valor importante, con ese concepto de ser pesados. No se trata de ser pesados. Ser pesados es algo vulgar y probablemente molestes al otro. Es un tema de persistir en algo que tú consideras que al otro le va a interesar y que obviamente se lo comunicas de diferentes maneras y bueno, si finalmente hay un match, ¿verdad? Porque al final es un tema de encontrarse. Total. Qué bueno. Pues coincidimos ahí. También hay que ser realista y, por ejemplo, si hablas 25 veces a una empresa y te dice que no, tampoco es cuestión de... Esto es, sí. O sea, es ser consciente. Sí, creo. Un poquito de sentido común y entender un poquito las situaciones, ¿verdad? Sí, porque igual decimos está muy bien también el matiz. Igual estamos hablando y de repente, pues a 200. Claro. No, tampoco, igual es esto. Es más, como dato, yo a las que les volví a hablar era pues igual a empresas que me habían dicho, me gusta tu perfil, ahora no necesitamos a nadie y nos guardamos el currículum. Puede que lo hubiesen dicho por educación o puede que no, pero yo a esas empresas les volví a hablar. Muy bien, claro. Y generalmente también lo comentamos con una estrategia, ¿no? Te han dicho que no ahora, pero igual dentro de un mes tienes un curso de estos cortitos que lo has gestionado a través de las redes, yo que sé, en casa o tal. Entonces, es una muy buena oportunidad volverte a comunicar con ellos. Aprovechando que acabo de terminar este curso, por si les resulta de interés, me vuelvo a poner en contacto con ustedes. Es que es fantástico. Es que es perfecto. Vuelvo a aportar valor, además un poquito más, y vuelvo a aprovechar para ponerme en contacto contigo, ¿verdad? Es una estrategia muy, muy adecuada. Sí, totalmente. Qué bien. Está guay. Creo que estamos aportando cositas que son de valor. A mí me interesa esto muchas veces, ¿no? No dar una clase, porque eso ya estamos aquí y tal, damos un curso, pero sí como reforzar aspectos que estáis diciendo de la realidad vuestra y que creo que si los dejamos pasar como rápidos, como que pierden su importancia. Por eso yo paro un momentito, refuerzo, pongo algún ejemplo. Es esta la intención. Parece genial, Andrea. Vale, entonces estábamos llegando al tema de... Sí, ¿dónde estoy ahora? ¿Dónde estás ahora actualmente? Que ahí llegas también... Pues mira, ahí llegué a través de LinkedIn. El que es ahora mi jefe me habló por LinkedIn. Esto es un poco para recalcar la importancia de LinkedIn. Qué bueno. Y estoy en una consultora que se llama Equalitat, que estoy muy contenta. Y me dijeron, pues, si quería llevar junto a ellos, pero yo estando dentro, la comunicación de la Federación de Caza. Y ahí estoy desde finales de enero. ¿Y qué tal va? Pues la verdad es que muy bien. Es un trabajo, yo no soy cazadora ni tengo familia cazadora, y esto es importante decirlo porque yo nunca he tenido vinculación con la caza y te suena todo a chino. Yo decía, una ruí, un ciervo, ¿cuál es la diferencia? O sea, yo, primero, a nivel prejuicios, te hace plantearte muchas cosas. Con esto no quiero decir nada, simplemente que antes de dar una opinión, si ya lo tenía claro, ahora lo tengo más claro, que hay que ver todas las perspectivas y que a veces no es todo blanco o negro, no es todo sí o no. Pero yo creo que hay que estar bien informado y que hay veces que ver las cosas desde un foco distinto al tuyo te ayuda mucho. Y pues eso como a nivel más personal. Yo estoy muy contenta, la verdad. A nivel comunicación, pues un reto total, porque son casi 40.000 federados. Tienes que estar bastante formada en temas de caza. Yo ya lo dije que no sabía, que no era cazadora, o sea, no mentía a nadie. Pero es verdad pues que al final el día a día... competiciones, o sea, es una locura toda la información que hay. Luego la presidenta de la federación pues se reúne mucho con políticos, eso hay que comunicarlo, con medios de comunicación, o sea, es una comunicación constante y tienes que estar al día porque también en la federación hay ingenieros, porque, bueno, hacen planes técnicos. Con todo esto quiero decir que tiene una base muy bien argumentada y que tú tienes que estar al nivel. A nivel comunicación tienes que entender todo. Yo hay veces le digo a un compañero, esto no tengo ni idea, explícamelo. Y yo ya lo traduzco para los demás. Casi mejor también, ¿no? Porque así le puedes hacer llegar a más gente que tampoco, a lo mejor no entendería esa parte técnica.
Es interesante. Entonces, ahí hubo un trabajo personal de tener que trabajar prejuicios, ¿no? Y de abordar aspectos que, lo que tú dices, a veces no se tiene solo un aspecto de la realidad. Exacto. Falta como ampliar para tener una visión más global. Es interesante. Porque claro, es tu profesión es comunicar, y en este caso comunicar algo que en ocasiones puede tener cierta problemática social o Claro. puede tener tensiones pues eso, de formas de mirarlo, ¿no? Sí, ideológicas. Ideológicas, filosóficas incluso, te diría, sí, ¿verdad? Sí, totalmente. Y que a veces, pues sí. Estaba preguntándome justo, claro, entraríamos en lo que sería la ética profesional, Total. ¿no? ¿Verdad? Sí. Y aquí, bueno, creo que es un trabajo, tú lo has dicho, un trabajo primero personal para sentirte cómoda, para luego poder desarrollar todo tu aspecto profesional, ¿verdad? Y me planteo, y aquí abro un poquito un debate abierto, ¿vale? Entre tú y yo, que probablemente tiene mucho que ver una similitud con cualquier otra profesión donde vas a tener que trabajar en otro sector, otra área, y vas a tener que gestionar primero unos valores propios tuyos para alinearlos con la empresa, porque vas a tener que trabajar con productos, servicios que a lo mejor no son Total. éticamente sencillos de gestionar, ¿no? Estaba acordándome ahora de una amiga que se lo dejó hace tiempo atrás, pero ella trabajaba para una empresa balística, hacían hacían algún tema de productos, no sé si eran solo balas o eran algún producto más. Y claro, en alguna conversación salía esto, una conversación distendida de paellas y de tal, lo complicado que es esto, ¿no? O sea, aunque seas administrativa, pero ¿cómo gestionas que estoy siendo administrativa de una empresa que está haciendo esto? Total. Entonces, hay veces que si no consigues alinear los valores, pues es mejor salir y ya está, y no pasa nada. Creo que lo que hablábamos antes, ¿no? De aportar valor, también tiene que ser desde poderse alinear, ¿no? Uno con el otro. Porque al final, al estar en un departamento de comunicación, tú eres parte de esa empresa. No es, por ejemplo, cuando he estado en agencias y llevas la comunicación de varios clientes, entonces pues varías un poco. Ahí estás, te impregnas de la cultura de esa empresa, le coges cariño a tus compañeros, a los federados, o sea, lo vives todo desde dentro. Entonces al final o estás a gusto o no lo vas a poder comunicar bien. Es que es imposible. Claro. Me estaba preguntando, ¿tenéis definida una misión como tal? Así como están la misión, visión, valores. ¿Hay algo así? A ver, esto seguro que Lorena, que es la presidenta, lo podrá decir mejor, pero pues misión, un poquito misión, visión, valores. Siempre trabajar por los federados, que al final son la base de la federación. Dar a conocer, que esto es la parte que a mí más me gusta, dar a conocer al público, a la gente que no es cazadora, la función que hacen, porque hacen, por ejemplo, función de control de especies, de prevención de accidentes de tráfico, porque al controlar a las especies, básicamente es un poco abrir a la sociedad lo que hace la federación a nivel medioambiental, a nivel animal, un poco esto, que es darse a conocer, porque entre los cazadores van a estar de acuerdo, porque son cazadores, pero la cosa es, y con los que no están de acuerdo, qué imagen les mostramos, y es un poco darles a conocer, aunque luego esa persona diga, aún así no estoy de acuerdo, pero tú ya conoces lo que hacen. Muy interesante. Sí, la verdad es que sí. Muy interesante. Abre muchas posibilidades de conversación. Supongo que en estos meses que llevas ahí trabajando, seguro que se te ha dado, ¿no? Tanto en el tema, en el terreno personal. Sí, con mis amigos. Claro, ¿verdad? Obviamente. Se habrá abierto mogollón el terreno. Obviamente. ¿Verdad? Es interesante. Bueno, muy bien. Y ahí es donde, después de este recorrido profesional, has terminado. Sin embargo, también comentábamos algo antes al principio, a nivel laboral, ¿vale? Volvemos al tema laboral que me interesa. Me comentabas que también no te has quedado quieta. Sigues haciendo proyectos y sigues tal, ¿no? Eso también yo creo que es muy interesante, sobre todo para tu propia marca personal, ¿no? Cómo desarrollas tú. Yo es que, aunque esté a gusto en un trabajo, porque ahora mismo estoy muy a gusto, como que siempre tengo las ganas de hacer algo por mi cuenta. Pues una vez hacía una cosa, otra, pero sí que es verdad que yo entré al periodismo por el periodismo escrito, aunque también he hecho bastante de tele y me encanta, pero a mí escribir, en un futuro me gustaría ser escritora, entonces escribir es algo que tenía pendiente. Y con el tema de la Dana, pues como a todos, bueno, yo por suerte soy de Valencia y no me pasó nada, pero a todos, aunque sea solo a nivel sentimental, nos ha tocado bastante, y yo a nivel periodístico decía, yo tengo que hacer algo.
Y mira, para contar también el lado bueno y el lado malo, yo le hablé a un montón de redactores jefe porque quería hacer artículos de este tema y me los rechazaron. Entonces dije, es más, un redactor jefe me dolió porque como que me dijo, eso es muy básico para publicarlo aquí. Dije, sí, pues me lo publico en mi propio medio, aunque lo lean 5 personas. Total. Y me hice mi propia web, esto compaginándolo. A las mañanas trabajo y a las tardes, cuando termino de trabajar, hago esto. Me hice mi propia web, que se llama revistalalupa.es, por si la queréis consultar. Y como también siempre he querido ser periodista de investigación, pues la web va un poco enfocada a eso, revista de investigación. Siento que ahora los medios, no es culpa de nadie, o sea, la situación es que la información es muy rápida y yo quiero poder escribir tranquilamente y que sea un poco información. Lo que pone en mi web es como reportajes a fuego lento. Y ahora estoy haciendo una primera serie de reportajes sobre la Dana. Fui a Paiporta, entrevisté a una amiga, a su familia, a unos conocidos, bueno, entrevisté a 7 personas, hice un reportaje sobre ello y la verdad es que está teniendo bastante éxito. Un montón de gente me está felicitando, un montón de gente para mí, que claro, para los grandes medios eso será poco, pero yo estoy muy contenta. Y nada, y ahora el siguiente reportaje voy a ir a Fordalcedo, que ya, bueno, es una pedanía, ya he hablado con la vecina porque tienen un grupo de WhatsApp y ella es con la que hablo, pero lo comunica. Iré a primeros de junio para hacer el segundo reportaje y entre medias ahora estoy haciendo una mini reportaje, artículo sobre las empresas del polígono de Catarroja, un poco por dar visión a todos los pueblos. Muy bien. Y ese es mi proyecto también, Qué que bueno. me hace mucha ilusión. Bueno. Y que más o menos viene de un rechazo, ¿no? Total. Que también es muy interesante esto, ¿no? A veces a nivel de empleo, ver cómo ser rechazado o que no haya salido un proyecto, cómo genera otros nuevos y desde ahí cómo salen cosas. Hay muchos ejemplos de empresarios que comentan esto, ¿no? ¿Cómo montaron su empresa? Pues porque me despidieron. Ostras, y de ahí ha creado una industria. Y creo que a veces, lo digo por el tema de la resiliencia, esto que se habla tanto, pero que es aquí tenemos un caso justo, ¿no? Concreto, es decir, viene de un rechazo, incluso de una valoración bastante negativa y de ahí dices, bueno, pues yo sí que considero, lo hago y ahí está el desarrollo, qué bueno. Sí, y no fue inmediato, obviamente no fue decirlo, no, pues te fastidias y me lo hago yo, No. Como todos los que yo creo que estamos en periodismo, yo he pasado una época de decir, pues una crisis vocacional, que a mí siempre, todo el mundo que me conoce sabe que me encanta el periodismo, pero sí que pasé una época de decir qué estoy haciendo, en qué dirección estoy yendo, porque había cosas que no me gustaban y no fue inmediato que me diesen el rechazo y yo hacerlo, pero sí que estuve un par de semanas pensando, hablando con conocidos y tal, y me decían, te vas a deprimir tú por eso, por lo que te ha dicho uno que ni conoces. Digo, pero si es que es verdad. Afecta, porque obviamente nos afecta. Afecta. Y creo que también es bueno hablar del proceso de duelo, por ponerlo así en palabras un poquillo más técnicas, ¿no? Proceso de dolor, que a veces creo que se malinterpreta cuando se habla demasiado rápido de la psicología positiva, de todo para bien y ya está y será por algo bueno. Y yo muchas veces insisto en que será por algo bueno, pero ahora hay dolor. Y está bien estar una semana, 2, lo que tú has dicho, recomponiéndote, buscando tus propias herramientas para volver a salir y de ahí luego ya sacar la parte positiva o lo que sea, pero que muchas veces no nos damos ese tiempo necesario de recuperación. Yo creo que ahora las redes sociales, lo digo yo que trabajo en ellas, pero nos impulsan a estar todo el rato bien y no vas a estar todo el rato bien y obviamente buscar trabajo va a ser desesperante, por lo que hablábamos antes. Te da en todo el ego cuando tú te crees buena periodista, y lo digo por experiencia, que te digan eso, que te traten mal. Y vamos, no es de película que inmediatamente pasa eso y creas aquí, vamos, el supermedio de comunicación, pero es verdad que te tienes que buscar las castañas, te tienes que sacar tú las castañas del fuego. Tal cual, tal cual. Genial que lo estemos hablando, me parece genial, Andrea. Qué bien. Por seguir con esta entrevista que ya te digo, está más orientada al tema de la empleabilidad. Hemos comentado aquí que pasaste diferentes procesos de selección. Sí. ¿Podrías, no sé si te has dado cuenta o no, pero bueno, podrías como sacar de esos diferentes procesos de selección alguna clave que te lleves para ti y decir, a mí me ha funcionado esto o creo que esto puede funcionar de manera más o menos general, siempre hay matices? Sí. El primer consejo que daría, autocandidatura siempre, porque pensamos en plan,
No hay trabajo en X sitio porque no han sacado la oferta, pero es que tú en la autocandidatura juegas con una baza y es que cuando sacan una oferta, LinkedIn, Infojobs, donde sea, 5.000 personas la aplican. Pero cuando tú un día de la nada envías tu currículum, eres tú solo o como mucho 2 o 3 personas más. Y aunque parezca que no, si tienen prisa por coger a alguien, cuando necesiten a alguien, igual antes que abrir todo el proceso de selección, miran los currículums y dicen, este me ha cuadrado. Totalmente de acuerdo. Es como muy conocida el tema de la importancia del mercado oculto, que se llama, ¿verdad? De trabajo, que está por ahí, pero no sale a la publicación externa, y justo la fuerza de la autocandidatura, que yo también insisto mucho en los cursos, es tal cual lo has explicado. Es decir, es que tú estás moviendo ya, es que si te anticipas a que salga vas a tener esa preferencia. Y además si te estás ajustando el perfil, porque la autocandidatura también se ajusta. Claro. No es un lanzar por lanzar, un tal. Claro. Esa sería una clave, muy bien. Y luego LinkedIn, okay. Muchísimo, porque yo me acuerdo cuando empecé a publicar, me daba hasta vergüenza y hay veces que alguien me ve, obviamente amigos, y me dicen, te veo a tope y me da un poco de vergüenza, pero digo, mira, me ves a tope, pero me ha traído cosas buenas. No sé en otros sectores, porque quizá en otras profesiones es diferente, pero trabajamos comunicando. No hay mejor manera que hacer portfolio que enseñar cómo comunicas, porque es que ya en esta época de las redes sociales y toda la información que tenemos, un currículum es que ya se queda corto. Igual no hace falta LinkedIn, pero yo conozco gente que dice, me gusta el fútbol, me he hecho una cuenta de Instagram retransmitiendo partidos de fútbol. O en Twitter o en TikTok, lo que a ti se te ocurra, pero moverse en las redes, porque si quieres trabajar en redes y no te mueves, es que es imposible. Tal cual, yo muchas veces lo comento también, que parece que todo tenga que ser ahora LinkedIn para el tema profesional, pero si el perfil el que tú estás, tus empresas a las que tú quieres llegar no tienen ni LinkedIn ni tienen página web, pero tienen un Facebook, igual lo que te interesa es tener un perfil de Facebook, aunque sea una red ya viejuna y tal, pero es que a la empresa a la que vas es viejuna. Entonces, hacer el match es desde ahí, desde donde estén, ¿no? Y sí, considero que a veces puede ser un LinkedIn, a veces un Instagram, pero a veces puede ser un Facebook o la que sea del sector. Sí, para hacer. Muy bien, tenemos entonces autocandidatura, tenemos redes sociales. ¿Y alguna clave más como que te haya funcionado a ti, que pueda ser...? Pues mira, por ejemplo, yo en la carrera estuve en varias revistas digitales. Yo esto lo hacía gratis porque yo todavía no era periodista, como el que dice no había terminado. Yo estuve escribiendo un montón de artículos gratis, pero eso me ha dado la posibilidad de cuando acabas cuarto de carrera, que solo tienes la experiencia de las prácticas, pues ya tenía un portfolio, aunque sea 10 artículos, bueno, tenía más porque estuve bastante tiempo en una revista de cine y de series escribiendo, y en otra de actualidad, pero bueno, ya tienes todo eso para enseñarlo, que está claro que a nadie nos gusta hacer eso gratis, pero si es igual dedicarle 1 hora a la semana y luego te va a traer trabajo, es que hay que moverse. Correcto. Es que el concepto gratis yo creo que también está a veces mal entendido, mal explicado, mal integrado. Porque si realmente estás trabajando en ti, o sea, si eso te está dando ya algo, igual gratis no es. O sea, te está sacando ya un rédito, una rentabilidad, una experiencia, una marca personal, algo que podrás a lo mejor hasta incluso usar en redes. Estoy de acuerdo. Y que muchas veces esto lo vinculamos con los voluntariados, ¿verdad? Decimos, bueno, pues depende de dónde estés trabajando. A veces puedes, pues en tu caso, hacer publicaciones o colaborar gratuitamente, pero te estás haciendo un portfolio, te estás haciendo algo interesante, y otras veces pues estoy con un tal voluntariado haciendo una actividad que tiene algo de relación con lo que yo quiero trabajar, etcétera, ¿verdad? Sí. Y a veces les digo en clase, es que auxiliar de almacén es muy difícil porque no me dejan tal, la falta de experiencia. Y te digo, si es que si te vas a hacer una mudanza con tu cuñado y te haces 2 fotos y un vídeo bajando muebles, ya está. Y eso lo cuelgas en esa red social donde tú sabes que esas empresas más o menos están, estás haciendo carga y descarga, estás haciendo actividades que luego en esa empresa vas a hacer, estás haciendo un trabajo en equipo, estás haciendo digo, es simplemente abrir un poco la mente a esta creatividad donde tú puedas mostrar y aprender. Que gratis le has ayudado al cuñado, bueno, pues igual te cae una cervecita, te cae una paella, pero gratis no, porque o sea, en el fondo estás trabajando ya para ti, estás haciendo algo interesante. Sí, el tema de voluntariado también yo creo que es bastante importante. Yo, por ejemplo,
Esto lo hice, nunca mejor dicho, de manera voluntaria porque no tiene nada que ver con mi trabajo, pero cuando estuve buscando trabajo antes de entrar al máster y demás, estuve un mes y algo en Escolapios con niños pues en riesgo de exclusión y demás. Y bueno, la experiencia me gustó bastante, pero lo digo porque yo soy periodista, pero igual alguien que sea profesor y tenga esa experiencia, pues ya dice, ostras, Eso aunque sean es. 3 meses, pero ya has estado ahí con esos niños. Totalmente, totalmente. Es buscar ese tipo de experiencias que vayan nutriendo y aportando. Qué bien. Muy bien. Puestos a hablar de experiencias, claves de éxito, vamos a hablar de las claves de fracaso. Genial. Ahí es donde yo hablo de poner humor al dolor, ¿no? ¿Alguna experiencia también en tus procesos diferentes donde hayas dicho, mierda, aquí la cagué? O esto no debería hacerlo, o esto, de aquí aprendo esto, ¿no? Esto yo creo que a veces da mucho aprendizaje también a las personas, ¿no? A ver, por ejemplo, mi primera entrevista, que yo estaba aún en la carrera, pero ya estaba a punto de terminar, estaba con el TFG, y hice la entrevista online y yo lo reconozco, a mí ahí se me daba fatal el valenciano, ahora a raíz de haber estado en Apunt, en Teletorrent, yo ahora, y de haber estudiado y demás, se me da bastante bien, pero ahí fatal. Hice la entrevista fatal y en aquel entonces no tenía carnet de conducir. Ajá. Y en la entrevista los entrevistadores me dijeron, fatal, porque no sabes valenciano y aquí trabajamos bastante en valenciano, no tienes el carnet de conducir, y me dije, bueno, pues nada, no me han cogido y ya está. Y el lunes me llamaron y me dijeron, oye, que mañana empiezas. Y dije, ostras, después de ponerme, porque ahí tuve que aguantar, decir, ¿cómo no sabes valenciano siendo de Valencia? ¿Cómo se te da mal? Wow. Y ahí aguantas y dices, ostras. Y luego, por otra parte, hice una entrevista en una televisión de Alcira, en ese tiempo que estuve buscando trabajo, esos 6 meses, que me gustaba mucho el trabajo, pero como no tenía carnet de conducir, me dijo el hombre, el entrevistador, nos has gustado, pero es que si no tienes carnet no te puedes desplazar, no te puedes mover. Yo me acuerdo que eso sí que fue un chafón importante, porque al final era de reportera, que a mí me encanta todo el periodismo tradicional, y decir, jolín, por no tener el carnet, que ahora ya sí que lo tengo, pero por no tenerlo. Y me acuerdo la vuelta en tren, porque claro, tú quieres entrenar a la entrevista, la vuelta en tren, yo en plan, qué pena, ¿no? O sea, todo tan bien y solo por esto no puedo. Pero mira. Sería como el no ajustarse bien a los requisitos del puesto. Sí. Sin embargo, ¿pensaste en resolverlo de alguna manera? O sea, hay gente que no tiene carnet o no tiene vehículo, pero lo resuelve de otra manera. Es que ahí era imposible, Era imposible. porque tenías que poner tu coche para ir a sitios. Entonces, nada, era imposible. Y dije, bueno, pues mira, yo voy a sacarme el carnet porque era algo que obviamente quería hacer y demás, y ya luego veremos. Y ya luego, como me cogieron en Apunt y en la agencia, pues ya pues ese trabajo se diluyó. ¿Eso lo pondrías tú en tus momentos de fallos en los procesos? O sí, como de bajona profesional. Ah, vale. No sé si es lo mismo, pero... Bueno, es diferente, pero puede servir también. Yo hablaba de alguna mala respuesta en una entrevista o algún... yo es que he metido la pata tantas veces que por eso digo, a veces vale... Creo que tiene mucho valor el contar a la gente que está en proceso de no todo es perfecto, la vas a liar, yo la he liado 1000 veces, te sirve de aprendizaje, eso que ahora duele, claro. Le podemos poner un poquito de sentido del humor, luego nos reímos y luego aprendemos. Pues... A eso me refería, si habías... Yo dije, aquí la cagué, aquí dije algo, hice algo... En procesos la verdad es que no, pero no lo digo por nada, porque luego en trabajos he hecho errores que digo, ay, Dios mío, ¿sabes? Pero en procesos... Yo creo que no. También porque han sido tan entrevistas del tú a tú, de conocerme un poco, pues que tampoco hay un fallo grave. Correcto. Te puedes trabar, te puedes poner nervioso, pero como me están preguntando por mí, pues tampoco vas a fallar contando mi vida, vaya. Que eso es lo que mucha gente tiene miedo. Es como, si vas a hablar de ti, el otro no sabe. Da igual. No hace falta repetir lo que hayas ensayado en casa, ¿no? Si el otro no sabe tu respuesta. Exacto. Sí, está bien, no va a repetir, claro. Muy bien, pues estaremos casi acabando. Yo, por acercarnos un poquito al curso que hiciste aquí y también motivar a la gente que pueda estar interesada en movilizarse hacia el tema laboral, pero quizás está en un proceso de indecisión, igual hago un curso, no lo hago, tal. Tu experiencia aquí, brevemente... ¿Cómo fue? Una palabra que lo describa, algo así para... Pues nuevos comienzos.
serían las palabras. Qué porque bueno. tú acabas la carrera y de repente te ves sin hacer nada. Has estado 4 años. Digo carrera como digo un grado superior, lo que haya hecho cada persona, pero estás con unas rutinas y de repente te ves los días vacíos y te descoloca un poco. Entonces yo hice el de comunicación, sabía que me iba a gustar porque soy periodista, pero para la gente que igual dice, ostras, no sé si me gusta esto, porque había en comunicación gente que no era del sector y fue a probar. No pierdes nada, es un mes, conoces a gente, porque yo todavía soy amiga de Laura, que es una amiga que conocí aquí y me sigo llevando con los compañeros. Haces contactos, porque yo me acuerdo que al empezar nos dijisteis, conocemos a mucha gente de las empresas y es muy importante. Y al final te formas, aunque sea por ejemplo en cosas de empleabilidad, entrevistas y demás, eso sirve para estudiar lo que estudies. Claro, y para los procesos que vayan viniendo, ¿no? Porque no, lamentablemente no es como hace 50 años que te quedabas en la empresa ya para toda la vida, ahora es, es un constante y aprender a gestionar ese cambio es parte del curso, ¿no? Que bueno, entonces nuevos comienzos sería como, no, me gusta, estaba muy bien definido. Y ya casi para terminar, sería si nos hemos dejado algo por el camino, si quieres comentar alguna cosita que creas que pueda ser de interés, que pueda ayudar a alguien que esté justo ahí, ¿no? Buscando empleo o con dudas en el que tiene, o algo que quieras aportar. Pues que realmente, o sea, ya lo he dicho antes, pero tampoco pasa nada, a ver, que no se me malinterprete, pero yo entiendo que que desgasta mucho buscar trabajo y no encontrar, pero es que no es el fin del mundo porque lo encontrarás, aunque al principio tengas que coger un trabajo que no te guste tanto, que no tenga tan buenas condiciones, pero ya tendrás una base y seguirás. Y nada, pues que no hay que tener miedo, ¿no?, a volver a empezar. Un poco también el no tener trabajo es la incertidumbre, pero yo creo que al final la vida, si tú te mueves, siempre te va poniendo cosas en el camino, pero vas a buscarlas o nada. Ole. Movimiento, ¿verdad? Movimiento siempre. Movimiento siempre. Y llamar a muchas puertas, igual a 100 puertas para que te abra una. Ole. Creo que es un buen mensaje, muy bonito. Para cierre, si te parece bien. Sí, muy bien. Lo dejamos aquí entonces. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer, vosotros. Andrea, volverte a ver. Y nada, nos vemos en los medios de comunicación. Eso seguro. Gracias. A ti, un placer.